Sí, muchas gracias, Carlos. Es un honor nuevamente estar con ustedes aquí en la Academia de Formación Católica de Panamá para hablar de este tema bastante interesante sobre la defensa de la autoría paulina en la Epístola a los Hebreos. Ciertamente hay unos detalles bastante interesantes para tomar en cuenta. Espero que me alcance el tiempo para abarcar la mayor cantidad de información posible, porque hay mucha información y les puede servir. ¿Y por qué este tema? Porque ciertamente, desde hace décadas para acá, la crítica textual ha influido bastante en que se le quite la autoría paulina a la epístola a los hebreos, algo que la iglesia ha defendido desde hace muchos siglos, ciertamente. Y pueden preguntarse, ¿esto en qué afecta a mi fe? Que le quiten el título a un libro o se lo cambien. Afecta mucho y ya verán por qué. Porque el título de Hebreos o la asignación de Hebreos o un libro de la Biblia viene de parte de los concilios de la iglesia. Y tanto papas, padres de la iglesia y concilios en generales han asignado o atribuido que el apóstol Pablo tiene 14 cartas, salvo ciertas excepciones que voy a explicar ahora. Entonces, ¿en qué afectaría mi fe esto? Y vamos a comenzar con el tema del magisterio. Porque si el Espíritu Santo, que guía a la iglesia, y por medio de los concilios, cuando define temas infalibles, cuando se definió el canon de libros sagrados, se dijo perfectamente 14 epístolas del apóstol Pablo. Ahora, como les comento nuevamente, en nuestras Biblias, si prestan atención, la crítica textual ha hecho de que solamente digan que Pablo tiene 13 cartas. Entonces, vuelvo y repito, ¿en qué afecta mi fe? Porque los teólogos o biblistas que están a favor de quitar la autoría paulina están diciendo algo contra lo que ya un concilio dijo. Muy interesante esto. Y si el concilio es guiado por el Espíritu Santo, y si el concilio ya dijo que Pablo tiene 14 cartas, el Espíritu Santo no se equivoca porque es Dios. Por ende, a partir de allí, nadie puede contradecir lo que ya se dijo en un concilio, pero se está haciendo últimamente. Y no solo con ese libro, lo digo como manera de preámbula, por ejemplo, me dio por entrar en una página, por supuesto, de una arquidiócesis, no de aquí de Panamá, y están explicando en esa página de que el apóstol Juan no es dueño de esas tres cartas que están antes del Apocalipsis. O, por ejemplo, aquí tengo una Biblia, cosas por el estilo, ¿no? Aquí tengo una Biblia que no le voy a dar mucha promoción, donde dice que Mateo ya no escribió Mateo. Y así hay otras Biblias que comienzan a decir, Lucas no escribió Lucas, Marcos no lo escribió Marcos, Hechos de los Apóstoles lo escribió otra persona, no se sabe quién fue. ¿Y en qué afecta mi fe? Y vamos viendo cómo se va minando las situaciones de la fe en ese sentido. ¿Y de qué manera? De que van poniendo un libro inspirado, un libro bastante importante, eh, lo van viendo de una manera histórica o ficticia y no como un libro de fe, más allá de las situaciones históricas que pueda contener, ¿no? Entonces, déjame dejar de compartir pantalla un momentito. Uso compartido, uso compartido. A ver, un segundito. ¿Me escuchan los hermanos? ¿Me están escuchando, sí? Es correcto, Eric, es correcto. Solamente se fue la imagen de la presentación. Sí, ahorita lo vuelvo a iniciar. Listo. Listo. Sí, pues sí. Déjame volver a compartir pantalla por aquí, que se me fue el compartir. Eh, Aquí está. ¿Lo pueden ver? No sé si lo pueden ver. Así es, así es. Está ahí. Es que no sé si se ve la pantalla completa o se ve un pedazo Pero del... se ve, no se ve ponla en presentación para ver, porque ahora mismo se ve exacto. ¿Y ahora? Ahora sí, dale, procede. Listo. Comenzamos con la evidencia magisterial.
Hoy como que tengo problemitas aquí. La evidencia magisterial es importante porque esto sería una apologética ad intra, ¿no? Cuando decimos ad intra sería por medio de, para nosotros los católicos. Ciertamente, en el ámbito no católico tienen otros métodos de estar estudiando los temas. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que nosotros los católicos nos regimos por el magisterio. Entonces, ¿qué dice el magisterio de la iglesia con respecto a este tema del autor y método de composición de la carta a los hebreos? Dice temas muy interesantes. Por ejemplo, en el Dessinger, que es el documento de magisterios de la iglesia, en el numeral 3591 y 3593, la Comisión Bíblica del Vaticano, en 1914, le mandaron ciertas preguntas. Entre esas preguntas está sobre el autor y método de composición de la carta a los hebreos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues en esas preguntas le hicieron algunas sugerencias, ¿no? ¿Y qué respondió el Vaticano? Aquí lo voy a leer. El Vaticano respondió lo siguiente. A las siguientes dudas presentadas, la Comisión Bíblica Pontificia del Vaticano ha decidido responder de la siguiente manera. Hicieron 3 preguntas. La primera dice así. Tanta fuerza hay que atribuir a las dudas sobre la inspiración divina y el origen paulino de la carta a los hebreos que atacó el alma de algunos en Occidente durante los primeros siglos, principalmente por el abuso de los herejes, que lo voy a decir ahorita, el abuso de los herejes, que es legítimo dudar, oigan esta pregunta, es legítimo dudar no solo de contar esta carta entre las canónicas, que es de fe definitiva, sino también entre las auténticas del apóstol Pablo, considerando el perpetuo, unánime y constante consentimiento de los padres orientales, a los que después del siglo IV el pleno consentimiento de toda la Iglesia occidental, y examinando cuidadosamente los actos de los sumos pontífices y los sagrados concilios, en particular el tridentino, así como el uso perpetuo de la Iglesia universal. O sea, se puede dudar que la carta a los hebreos, no solo que es inspirada por Dios, sino que es del apóstol Pablo. ¿Se puede dudar de eso? La Comisión Bíblica del Vaticano dijo no, no se puede dudar de eso. Otra segunda pregunta que dijeron es que si los argumentos que se usan para atacar la autoría paulina, como bien dijo Carlos al principio, que no se parece a las otras cartas del apóstol, la elegancia y perfección del griego con que se escribió, pueden invalidar el origen paulino de la misma, o más bien la perfecta concordancia de la doctrina se observa, así como las otras cartas que es del apóstol. Y la respuesta del Vaticano dijo, no para la primera parte, que no se puede invalidar la autoría paulina por esos motivos, y sí para la segunda. ¿Qué sí para la segunda? Que de acuerdo a la consonancia y la doctrina paulina que se refleja en la carta, sí es de Pablo. Entonces, la tercera pregunta fue la siguiente. Para que el apóstol Pablo pueda ser considerado autor de esta carta, es necesario afirmar que no solo la concibió y expresó en su totalidad bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino que además le dio la forma que la poseemos. Aquí la iglesia dijo, no sin perjuicio posterior de la iglesia. ¿Qué quiere decir la tercera pregunta? La tercera pregunta le hicieron al Vaticano de que para que sea considerada carta del apóstol, es necesario afirmar que él la escribió o que le dio la redacción final como nosotros la leemos en nuestras Biblias. Y el Vaticano dijo que no es necesario afirmar eso, porque a Pablo también tenía secretarios que le escribían las otras cartas. Así que no podemos decir que para negar la autoría paulina, no podemos decir que si él no la escribió, debemos negarla. Así que sin juicio posterior de la iglesia, porque la iglesia lo que mandó a recomendar o investigar o dilucidar es quién habrá escrito la carta. Seguimos. Concilios que atribuyen 14 epístolas al apóstol San Pablo. Todo buen católico tiene que referirse a lo que ha dicho la iglesia de modo universal a través de los concilios. Por ejemplo,
El primer concilio de la Odisea en Oriente, en su canon 60, habla de que el apóstol Pablo tiene 14 cartas, incluyendo, por supuesto, la carta a los hebreos, porque si solamente contamos de Romanos a Filemón, son 13. Contando la carta a los hebreos, son 14. Siendo el Papa San Liberio en el año 363, en Oriente, se decretaron las 14 epístolas del apóstol Pablo cuando refirieron los libros sagrados. En el año 382, en el concilio de Roma, siendo el Papa Dámaso, San Dámaso I, ahí están las referencias del Décinger o Magisterio de la iglesia en Roma en el año 382 declara que Pablo tiene 14 cartas o epístolas. Seguimos con Hipona en el 393 y Cartago en el 397. Aquí hay un detalle interesante porque Hipona y Cartago están en África y en ambos concilios dicen lo siguiente, que Pablo tiene 13 cartas y una de él mismo a los hebreos. Y una de él mismo a los hebreos. ¿Y por qué una de él mismo a los hebreos como un poquito separado? Porque en los primeros 3 siglos en Occidente, así como se leyó una de las preguntas de la Comisión Bíblica del Vaticano, los primeros 3 siglos en Occidente, se ponía en duda no solo de que era de Pablo, sino que se ponía en duda que era inspirada por Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, en el concilio de Hipona del 393, abajo al final de los cánones, redactan de que cuando ellos están estipulando que son 13 de Pablo más una de él mismo a los hebreos, van a consultar a la iglesia del otro lado del mar para ver si lo que hicieron está correcto. ¿Y cuál es esa otra iglesia que está del lado del mar, del otro lado del mar? Por supuesto que Roma, donde se encuentra el Papa. Y es interesante porque del 382 al 93 hay pocos años de diferencia. Hay 11 años de diferencia. Entonces, ya Roma había dicho que Pablo tiene 14 cartas, pero Hipona dice 13 más una de él mismo. O sea, tenían como una pequeña duda con respecto, o muchas dudas, o pequeñas dudas, como lo quieran llamar, con respecto a los hebreos, por algo que voy a explicar ahora, como explicó la Comisión Bíblica del Vaticano con respecto a los herejes. En el 397, el concilio de Cartago vuelve y repite lo mismo que Hipona cuando dice 13 cartas de Pablo más una de él mismo a los hebreos. Lo interesante es que no niegan que sea de Pablo, sino que tenían ciertas reservas. No dicen 13 de Pablos y una que no sabemos de quién es, como se expresan ahora. Si ustedes ven sus Biblias, pueden ver de que no se sabe quién es el autor. Sin embargo, en el concilio de Cartago, no solamente, al igual que Hipona, redactan al final de que se consultará al otro lado del mar, sino que en Cartago se dice que se va a enviar toda esta redacción al obispo Bonifacio de Roma, o sea, el papa de esa época. Después de consultar esos dos concilios a Roma, en el concilio de Cartago del 419, ¿me escuchan por ahí? Sí. Concilio de Cartago del 419, ya no ponen 13 cartas de Pablo y una del mismo a los hebreos. No, que más o menos está así más o menos la cuestión. Creo que hay alguien con el micrófono encendido. Bueno, en el concilio de Cartago ya no dicen 13 epístolas de Pablo y una del mismo a los hebreos. Ya dicen, como explicó el concilio de Roma del año 382, 14 epístolas del apóstol Pablo. Y tengan en cuenta que en el 397 y 419 estuvo presente el gran San Agustín de Hipona, que tuvo mucha influencia en esos concilios. En el 529, concilio de Orange, en la conclusión de los cánones, también expresan de que Pablo, haciendo una alusión a un texto de Hebreos, es el autor de los Hebreos de manera explícita. En el concilio de Florencia de 1441 y en el concilio de Trento, lanzando ya anatemas, en el decreto sobre el canon, dicen que Pablo tiene 14 cartas. Y quien diga lo contrario, por supuesto, ya lanza los anatemas que nadie puede contradecir. Quien diga lo contrario con lo que ha dicho la tradición de la iglesia, etcétera, etcétera, sea anatema. Pues bien, aquí está la Odisea de Frigia, para los que estaban preguntando cuál es el concilio de la Odisea. Hay unos libros que dicen que la Odisea se confunde mucho y no se sabe si ese concilio se realizó,
porque hay un Laodicea en Siria, pero aquí hablamos de Laodicea en Frigia, en la actual Turquía. Aquí están unas ruinas por Turquía, ¿no? Eh, en la Odisea. Inclusive el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, menciona que escribió algo a la gente de la Odisea. Seguimos. Papas que atribuyen o que le han dado la epístola como a San Pablo a la carta a los Hebreos. Tenemos en el año 405 al Papa San Inocencio, 496 al Papa San Gelasio, 531 Bonifacio II, que estaba para el tiempo que les expliqué del concilio del 419, 553 Virgilio, 1899 León XIII en encíclica Annum Sacrum, 1904 el Papa San Pío X, 1930 Pío XI y en el 56 Pío XII en la encíclica Aurentis Aquas. Hay cada uno de estos papas, mayormente los últimos de los últimos 200 años, tienen varias encíclicas o documentos eclesiales donde mencionan a Pablo como autor de la epístola de los Hebreos o le hacen mención. Cuando hacen mención a la carta a los Hebreos, dicen que el apóstol dijo, o el apóstol de las gentes dijo, o el apóstol Pablo dice a los Hebreos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo los concilios, nuevamente retrocedemos, todos estos concilios y los papas a lo largo de toda la historia de la iglesia, principalmente después de los años 300, han dicho sin ningún problema que la epístola a los Hebreos es del apóstol Pablo en comparación con lo que vemos ahora en estos momentos. Creo que hay alguien con el micrófono encendido nuevamente. Les agradeceré si lo puede apagar porque están haciendo feedback. El hermano que tenga el micrófono ahí. Bueno, seguimos. Evidencia externa. Después de ver lo que enseña el magisterio de la iglesia con todos estos papas y los concilios de que Pablo tiene 14 cartas, incluyendo la de los Hebreos, vamos a ver una evidencia externa con respecto a los padres de la iglesia y qué ha sucedido en ese sentido, ¿no? Comenzamos con las objeciones externas. Y lo que les decía, que algunos en Occidente no la atribuyen o no la atribuyeron al apóstol Pablo. Por ejemplo, Tertuliano la atribuye al apóstol Bernabé, que era compañero del apóstol Pablo, en el libro sobre la modestia en el capítulo 20. Voy a detenerme aquí un ratito, porque voy explicando uno por uno. Tertuliano, en ese libro de la modestia, como se dice, de Pudicitia, los libros que usualmente leemos o inclusive en la Biblia que podamos tener en las introducciones de la Biblia, dicen que Tertuliano no se le atribuye a Pablo, o los libros de exégesis bíblica y cosas por el estilo, que le atribuye a Bernabé y se quedan allí. Solamente se quedan con eso y lo mencionan así como por encimita, ¿no? Sin embargo, lo que no dicen cuando están comentando eso es que Tertuliano escribió ese libro cerca por el año 220, cuando se había cambiado a los montanistas, a la herejía montanista. Eso no lo ponen en los libros cuando están explicando y te dicen Tertuliano no se le atribuye a Pablo, a los que están en contra de la autoría paulina, ¿no? Te mencionan a Tertuliano, pero no mencionan que Tertuliano cuando escribió ese libro ya era montanista. Se había apartado de la doctrina católica, bueno, aunque los montanistas tenían muchas prácticas católicas, a medida disciplinar, no estaban acorde a la doctrina católica. Así que habría que ver o tomar ese beneficio de la duda de que por qué Tertuliano, siendo en África, y ahí vemos por qué África de repente tenía ciertas dudas, Tertuliano, siendo de África, le atribuyó a Bernabé cuando nadie le atribuye a Bernabé. Es interesante. Hay que ver hasta qué punto los herejes montanistas influenciaron a Tertuliano a decir eso, o hay que ver si en África, en el lugar donde él estaba, que era Cartago, tenían alguna información al respecto, pero no es muy plausible porque más nadie le atribuía a Bernabé. Eso fue como algo novedoso de él. Así que seguimos. San Irineo de León, según los códices de Focio de Constantinopla, que era un obispo de Oriente del siglo IX, que era un patriarca, nos dice que
ni Irineo, ni Hipólito de Roma, nos dice Focio, la atribuían a Pablo. Y ahí los puse, por eso lo subrayé en rojo, ¿no? No la atribuían a Pablo. Sin embargo, San Irineo de León mencionó la carta a los hebreos. Y eso está en Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica, en el libro quinto, en el capítulo 26, donde dice que Irineo de León tenía una obra que ahora está perdida, que se llama Disertaciones Variadas, citando la carta a los hebreos. Por ende, ese es otro texto que utilizan mucho los que dudan o niegan de la autoría paulina, porque te ponen que Irineo de León no atribuía esto a Pablo. Sin embargo, tenemos un dato de que en el libro que se ha extraviado, porque no todo lo que ha salido del desierto, del Qumran y todo eso, hemos podido guardar los arqueólogos y todo eso, todavía Dios no ha dado esa gracia de que se pueda encontrar este libro de San Irineo, pero para ese tiempo dice Eusebio de Cesarea que Irineo tenía una obra que está perdida y citaba la carta a los hebreos, pero como no podemos comprobarlo, hay que ver si en realidad Irineo atribuía a Pablo o no la carta a los hebreos. Según Focio dice que no. El tema es que tenemos una carta o una obra que citaba a los hebreos y no podemos comprobarlo. Hipólito de Roma, por estar también discutiendo con los herejes, no atribuía la carta de los hebreos al apóstol Pablo. Y Cayo, también en Roma, un sacerdote, escribe una obra contra un montanista llamado Proclo, en donde menciona 13 cartas de Pablo sin incluir hebreos. Eso también está en el Códice de Focio en el 48. Entonces, objeción 1, algunos en Occidente no la atribuyen a Pablo. En algunas introducciones en la Biblia te dicen que en Occidente nadie creía que era de Pablo, pero en realidad no eran todos, eran algunos. Y aquí vamos 4 nombres. ¿4 de cuántos? Siguiente. Número 2, objeción externa. Hay un silencio, dicen así, hay un silencio de 3 siglos en Occidente de la autoría paulina posterior al Papa Clemente hasta el siglo IV, lo que acabo de decir. ¿Pero por qué? Por las herejías y persecuciones en la iglesia. En Occidente las persecuciones estaban bastante fuertes, tan así que inclusive quemaban libros u obras cristianas. Entonces no hay forma de verificar y es por eso que uno se hace esta pregunta. ¿Por qué en Oriente nunca dudaron que esa carta es de Pablo y en Occidente sí? ¿Y por qué en Oriente hay más escritos de los padres que en Occidente en los primeros 3 siglos? Por las herejías y por las persecuciones. Las persecuciones, vuelvo y repito, eran muy fuertes. Y las herejías, así como el cristianismo quería estar en Roma para difundirlo por todo el imperio romano y todo el mundo, los herejes querían llegar a Roma para difundir sus herejías también. O sea, hacerle la contra a la iglesia y impartir doctrinas equivocadas. Por ejemplo, aquí vemos lo que mencioné en el punto 1 sobre Cayo, que era un sacerdote que escribe una obra contra un montanista. Los montanistas es una herejía del cual tenían doctrinas equivocadas y utilizaban la carta a los hebreos para explicar su disciplina eclesiástica de rigor contra la iglesia católica y para expresarle cosas contrarias a la fe a los que estaban en ese tiempo. Y aquí vemos en el punto 1, como mencioné a Cayo, un sacerdote defendiendo a la iglesia contra los montanistas. Eso en el siglo II. En el siglo III, los valentinianos. El obispo Filastro de Brescia, en Italia, tiene un catálogo de herejías y en el catálogo de herejías él menciona que los valentinianos en el siglo III, o sea, miren cómo vamos por siglo II los montanistas llegan a Roma, esparcen también por el imperio sus herejías. Los valentinianos, siglo III, más o menos por donde estaba la época de Hipólito de Roma y Cayo, Filastro de Brescia nos dice que los valentinianos también utilizaban la carta a los hebreos para propósitos contrarios a la fe. Y en el siglo IV, los arrianos también utilizaban la carta a los hebreos para decir cosas contrarias a la fe. Y aquí me voy a detener con el tema de los arrianos. ¿Por qué? Porque recuerden que el arrianismo fue una herejía muy, muy importante en los primeras décadas del siglo IV hasta el siglo V, duró más o menos, hasta los emperadores se volvieron arrianos, gran cantidad de la jerarquía eclesiástica se volvió arriana. Entonces, miren lo que dice Teodoreto de Ciro, un obispo del siglo V,
con respecto a los arrianos en el siglo IV. Miren lo que hacían los arrianos. Dice el obispo Teodoreto: los que padecen la enfermedad arriana no actúan de manera admirable, arremeten contra las cartas apostólicas, separan la carta de los hebreos del resto y la llaman bastarda. Pues ellos que usan su lengua contra nuestro Dios y Salvador, ¿qué no se atreverían a hacer contra sus benévolos e impresionantes heraldos de la verdad? Sigue diciendo Teodoreto: desde el momento en que las iglesias de Dios se hicieron partícipes de las cartas apostólicas, desde ese momento han seguido cosechando el beneficio también de la carta a los hebreos. Miren qué importante dice el obispo Teodoreto con respecto a esto. Si esto no es suficiente para persuadirlos, ciertamente deberían ser persuadidos por Eusebio de Cesarea, el palestino, a quien llaman defensor de sus propias doctrinas, porque también él admitió que esta carta era del divinísimo Pablo. Miren cómo vamos deslucidando las cosas. Y dijo que todos los pueblos del pasado tenían la misma opinión respecto a esta carta. Pero ellos, despidiéndose de todo, luchan sin pudor contra la verdad, pues no pueden soportar el esplendor de la teología apostólica con que adornó el proemio. Al no poder refutar, miren esto interesante, al no poder refutar lo que se dice abiertamente sobre la divinidad del unigénito, se atreven a rechazar toda la carta a los hebreos. Eso lo hacían los arrianos. Utilizan como pretexto que para su acusación que el nombre apostólico no se encuentra en el proemio, como vemos en las Biblias modernas, de que dicen, no es obra del apóstol Pablo porque nunca Pablo escribió su nombre allí. Bueno, esa forma de expresarse, dice el obispo Teodoreto en el siglo V, que era la misma excusa que daban los arrianos para rechazar la carta a los hebreos. Interesante. Seguimos aquí. Citas explícitas o implícitas de la epístola de San Pablo a los hebreos desde los primeros siglos del cristianismo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algo interesante. La Didache menciona o hace alusión a la epístola de los hebreos en el capítulo 13, versículo 7, en su capítulo 4. Por el año 50, 60 se calcula que está la Didache. Hay otros libros que te lo dicen del año 70 hasta el año 120, a veces te lo pone muy exageradamente. Los libros más serios, inclusive los libros católicos más serios, te lo tildan entre el 70 al 50. ¿Pero por qué lo pongo en el 50? Porque tenemos que recordar algo muy interesante, que recuerden que los arqueólogos cuando encuentran cosas ponen un año específico, sí, ciertamente, pero tenemos que considerar dos cosas. Uno, que no es la copia original, o sea, no es la primera copia que se hace. Tenemos que considerar eso, o sea, qué tipo de copia o esa copia de copia de copia, cuál de todas esas copias será que se encontró. Porque si no es la primera, esa enseñanza ya estaba allí décadas anteriores, ¿no? La epístola de Bernabé también, que la tildan después del año 100, por el año 60, tiene enseñanzas del amigo y compañero del apóstol Pablo sobre la carta a los hebreos. San Clemente Romano cita demasiado la carta a los hebreos en diferentes capítulos y hace alusión a la carta a los hebreos en diferentes capítulos. No solamente lo cita, sino que también lo tiene algunas citas de memoria. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí se derrumba entonces el primer mito. En Occidente nunca se sabía de esta carta hasta el siglo IV, pero San Clemente Romano, el tercer papa, uno de los primeros papas de la Iglesia Católica, cita mucho la carta a los hebreos. Y es interesante también porque Clemente era compañero del apóstol Pablo. Por ende, él conocía, y se nota cuando lo cita, que conocía de hace mucho tiempo esa carta. San Ignacio de Antioquía, en su escrito a los Filadelfios, también cita esa carta. Atenágoras de Atenas, mitad del siglo II, en su súplica en favor de los cristianos, también hace alusión a la carta a los hebreos en el capítulo 1, cuando habla de ángeles y demás. O sea, está haciendo como una referencia, una homilía en el capítulo 10, Atenágoras de Atenas, y él cita o hace alusiones, parafrasea el capítulo 1 de Hebreos. San Policarpo de Esmirna también cita la carta a los hebreos de manera alusitoria. San Irineo de León, como bien mencioné hace un rato, en Eusebio de Cesarea se cuenta que él tiene un libro perdido citando a los hebreos. Y Clemente de Alejandría, en Estromata y en otros libros más, otros capítulos,
cita muchísimo la carta a los hebreos como del apóstol Pablo. Inclusive menciona la palabra Pablo, autor de los hebreos, en varios capítulos cuando está haciendo alusión, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque aquí vamos a ver los lugares en donde se conoce la epístola a los hebreos en los primeros 200 años. Aquí tengo un mapa de la época antigua y todas las ciudades que yo mencioné de esos obispos o escritores eclesiásticos, por ejemplo, Antioquía, Siria, San Ignacio, Cesarea, en Jerusalén, los primeros escritos tipo Didache, epístola de Bernabé, Esmirna, San Policarpo, Atenas, vemos a Atenágoras, en Roma, en Italia, arriba a la izquierda, citan a los hebreos San Clemente Romano, y en Alejandría, Egipto, donde está Clemente, donde está inclusive Orígenes próximamente después de Clemente, y donde no se ve el mapa más a la izquierda, en las Galias, tenemos San Irineo de León también citando la epístola a los hebreos. ¿Y qué quiere decir esto? Porque en los primeros 200 años esa epístola estaba totalmente difundida en el imperio antiguo, en los lugares cristianos de evangelización. Y solamente estoy poniendo los lugares donde la carta fue escrita de esos insignes teólogos, obispos y escritores eclesiásticos de esos 2 primeros siglos. Sin embargo, también tenemos que considerar que esos obispos y escritores eclesiásticos cristianos se comunicaban con los obispos y sacerdotes de las ciudades vecinas. Así que, tomando esto en cuenta, vemos una amplitud de la carta a los hebreos en los primeros 200 años que rara vez, si tú usualmente tomarías la dicha de decir que es un escrito de un autor que no se conoce, rara vez se tomaría en todo el imperio una carta así, porque los cristianos eran muy cuidadosos. Recuerden lo que hablamos de las herejías de los primeros 300 años en Occidente, que eso fue una de las razones por la cual la carta a los hebreos tuvo muchos problemas. Los herejes citaban algo y los cristianos lo rechazaban. Por ende, si la carta es de no tener autoría, de no saber quién es el autor, o no tener una firme certeza de que venía de la época de los apóstoles, no podría difundirse como la vemos aquí en los primeros 200 años. No tendría sentido, porque los cristianos no siguen autores desconocidos. Los cristianos seguían la referencia de los primeros siglos, de los primeros cristianos, cuando transmitían de que esa carta era de Pablo, más en Oriente que en Occidente, por las razones que expliqué. Las persecuciones en Occidente, la quema de libros, de documentos que no podían comprobarse. Por eso que hay un bache muy grande entre San Clemente Romano hasta el siglo IV, donde ya no se tiene tantas dudas sobre la carta. ¿Por qué? Porque si San Clemente Romano la citó, ¿qué sucedió después? Por supuesto, muchas persecuciones de emperadores, quema de libros, ejecuciones de cristianos. No había forma de conservar lo que los cristianos podían transmitir por mucho tiempo en cierta manera. Seguimos. Otro documento importante que nos menciona la autoría paulina en la epístola a los hebreos es el papiro P46. Este papiro P46 fue fechado por el año 200 por los arqueólogos, ciertamente. Recordemos, lo que vemos ahí escrito, los arqueólogos dicen que es del año 200, pero tenemos que vuelvamente considerar, como ya hemos visto por todo el imperio donde estaba regada esa carta, los cristianos tenían por autor a Pablo de esa carta. ¿Por qué? Porque ese papiro P46 contiene todas las epístolas o la mayor parte de epístolas paulinas, inclusive la carta a los hebreos después de la carta a los romanos. Interesante eso. O sea, estaba ya dentro del canon paulino la carta a los hebreos en los primeros 200 años, muy tajantemente en este papiro encontrado hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, autores que atribuyen a San Pablo como autor de la epístola de los hebreos, por supuesto. Tenemos que nuevamente tomar referencia, y vuelvo y lo repito, la carta perdida de Irineo de León o la obra perdida de San Irineo de León, que no podríamos comprobar en esta época hasta que el desierto o alguien encuentre esa obra, a ver si es verdad que la citaba como de Pablo. Orígenes de Alejandría, muy interesante este nombre, porque Orígenes sale mucho en las introducciones de nuestras Biblias, donde citan que Dios sabe quién es el autor de esta carta, pero ahora vamos a ver qué en realidad dijo Orígenes con respecto a eso, porque citan mucho a Orígenes los que dudan de la autoría paulina, inclusive en las traducciones
de una Biblia que tengo dice que Dios sabe quién será el autor, cuando en realidad Orígenes no dijo eso. San Atanasio, en su carta festiva, también dice que Pablo tiene 14 cartas, dando un canon de libros sagrados. Eusebio de Cesarea dice que no hay duda que esta carta es del apóstol Pablo. Eso está en Historia Eclesiástica, capítulo 3. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis, también menciona como autor a Pablo. Y por supuesto, San Agustín en la doctrina cristiana, intercambiablemente, ¿no? Hay muchos más. Seguimos con Orígenes. ¿Por qué? Orígenes de Alejandría lo citan mucho en las introducciones de la Biblia y libros de exégesis bíblica y te ponen, solo Dios sabe quién es el autor de esta carta a los hebreos, te lo ponen así. Pero vamos a leer, según Eusebio de Cesarea, qué es lo que dice en realidad Orígenes en su homilía en la carta a los hebreos. Dice el escritor eclesiástico del siglo III, Orígenes de Alejandría, que el carácter de la dicción de la carta titulada a los hebreos en sus homilías sobre la misma, en su carta titulada a los hebreos, no tiene aquella rudeza del lenguaje del apóstol, quien confiesa ser rudo en la palabra, esto es, en el estilo, sino que la carta es bastante más griega por la composición de su dicción. Todo el que sepa discernir las diferencias de estilo podrá reconocerlo. Interesante esta parte aquí, porque los comentarios bíblicos dicen, Pablo no es el autor de esta carta porque prácticamente te quieren dar a entender, hemos descubierto de que el griego es más puro. O sea, eso no es nada nuevo. Orígenes ya lo sabía hace 1800 años atrás. El mismo Orígenes lo dice. Todo el que sepa discernir las diferencias de estilo podrá reconocerlo. Pero miren que Orígenes no niega que sea el autor Pablo, sino que está viendo la diferencia de estilo. Y aún más, que los pensamientos de la carta son admirables y no inferiores a las de las cartas que se admiten ser del apóstol. Quien quiera que se aplique a la lectura del apóstol, dirá con nosotros que también esto es verdad. Ciertamente. La parte amarilla. Por mi parte, si he de dar mi opinión, yo diría que los pensamientos sí son del apóstol. Ahí está. Él no está negando que los pensamientos sean de Pablo. Entonces, sigo. Pero el estilo, o sea, no dice que la autoría, dice que el estilo y la composición son de alguien que evocaba de memoria las enseñanzas del apóstol, como un alumno que anota por escrito las cosas que su maestro dijo. Por consiguiente, subrayado, si alguna iglesia tiene esta carta como de Pablo, que también por esto se la estime. Ahora, en nuestras introducciones, o en muchas introducciones, ciertamente no son todas las Biblias, te dicen que no es del apóstol. Que también por esto se la estime. Pues no sin motivo los antiguos varones la han transmitido como de Pablo. Estamos hablando de un hombre del año 200 que dice, no sin razón los antiguos la han transmitido como de Pablo. ¿Quién eran los antiguos de Orígenes? Clemente. Él fue el sucesor de Clemente. ¿Quién estaba antes de Clemente? Panteno en Alejandría. Y Panteno informa de que ha recibido de la tradición apostólica que esta carta es del apóstol Pablo. O sea que esto se remonta a la época apostólica, como decía Teodoreto de Ciro, que decía que desde las épocas apostólicas esta carta era tenida como de Pablo. Y miren cómo se va como quien dice desarmando este telaraña de cosas, ¿no? Pero ¿quién escribió la carta? Dice, Dios sabe la verdad. Aquí interesante, hay introducciones de Biblia que dicen, ¿quién es el autor de la carta? Solo Dios sabe la verdad. No, Orígenes no dijo quién es el autor de la carta, solo Dios sabe la verdad. Dijo, ¿quién escribió la carta? Dios sabe la verdad. En cambio, hasta nosotros ha llegado el relato de algunos que dicen que la carta la escribió Clemente, obispo de los romanos o de otros, según los cuales fue Lucas el que escribió el Evangelio y los Hechos, pero esto quede así. Seguimos. El escritor Orígenes de Alejandría nos está diciendo aquí que los antiguos varones de él, los antiguos cristianos, han transmitido siempre que esta carta es del apóstol Pablo y no sin razón, que él sabía que había diferencia de estilo. Sin embargo, desde las épocas antiguas se sabe que es del apóstol Pablo, no sin razón. Seguimos. Orígenes dice que Pablo tiene 14 epístolas. ¿Dónde dice eso? En sus homilías sobre el libro de Josué, en el capítulo 7, nos dice, pero el último que llegó dijo, pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos presenta como los últimos de los hombres, haciendo referencia al apóstol Pablo, y con las trompetas de sus 14 epístolas, fulminando las murallas de Jericó y toda la maquinaria de guerra de las idolatrías y de las doctrinas de los filósofos, las destruyó hasta los cimientos. Orígenes no solamente
ayuda a comprender de que Pablo es el autor de los Hebreos, que reconoce la diferencia de estilo, pero también dice que Pablo tiene 14 cartas. Seguimos con Orígenes, Tratado de los Principios. Y por eso me parece suficiente citar este único testimonio de Pablo de la epístola a los Hebreos, y sigue escribiendo en el Tratado de los Principios, para que vean que Orígenes en todas sus obras cita a Pablo como autor de los Hebreos y no como en la introducción, por ejemplo, de la Biblia que yo tengo, que dice que solo Dios sabe quién es el autor. ¿Hicieron el examen ya, mami? Seguimos. Ok, entonces, ¿qué necesitas? Que estoy viendo el súper. ¿Y qué tal? Carlos, Carlos, se escucha tu voz, Carlos. Carlos, Carlos. Ahora sí, seguimos. Epístola Africano, capítulo 1, parte 9. Como ejemplo, tomemos la historia contada sobre Isaías y garantizada por la epístola a los Hebreos. Miren lo que dice. Que no se encuentre en ninguno de sus libros públicos, porque el autor de la epístola a los Hebreos, miren lo que dice, porque el autor de la epístola a los Hebreos, al hablar de los profetas y de lo que sufrieron, dice, fueron apedreados, aserrados, fueron asesinados a espada. Ahora bien, sabemos muy bien que la tradición dice que el profeta Isaías fue cortado en pedazos y esto se encuentra en alguna obra apócrifa, que probablemente los judíos han manipulado a propósito, introduciendo algunas frases manifiestamente incorrectas, para que el descrédito pueda ser arrojado sobre el conjunto. Termina diciendo Orígenes en su carta a Africano. Sin embargo, alguien muy presionado por este argumento puede recurrir a la opinión de los que rechazan esta epístola por no ser de Pablo, contra los cuales debe usar en otro momento otros argumentos para probar que es de Pablo. Aquí termina Orígenes de Alejandría escribiendo a Africano. A los que dudan y rechazan que este epístola es del apóstol Pablo, él dice, yo tengo que usar otros argumentos para probarle que sí es de Pablo. Hablando sobre esta historia del libro de Daniel, explicándole a Africano, ¿no? Muy interesante esto. ¿Dónde más Orígenes menciona constantemente a Pablo como autor de los Hebreos? En sus otras homilías, en el Levítico, en el Éxodo, sobre el libro de Génesis, en los comentarios al Evangelio de Mateo, inclusive en el libro de Josué, como bien mencioné hace un rato, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos para ahorrar tiempo. Aquí tengo un cronograma de todas las personas que desde el siglo I al siglo IV han mencionado a Pablo como autor de la carta a los Hebreos o le han dado crédito o la han rechazado, como por ejemplo también está ahí algunos nombres que ya mencioné hace un rato, ¿no? Como el presbítero Cayo en el siglo III abajito, o San Hipólito de Roma. Pero miren qué diferencia. Todos son tan el nombre de la persona o del libro o del escrito y el año en que más o menos vivió esa persona o se encontró ese libro. Tenemos el discurso a Diogneto, pastor de Hermas, San Policarpo de Esmirna, el martirio de Policarpo. En el siglo II, San Justino Mártir también cita a los Hebreos. En el Testamento de los 12 Patriarcas, que es una obra anónima en el año 170. Ya mencioné el papiro P46. En el siglo III, Dionisio de Alejandría, Gregorio Tarmaturgo, Orígenes, Clemente de Alejandría. Y miren cómo en Alejandría o en Oriente siempre se protegió la carta a los Hebreos. Y ya en el siglo IV, desde el año 300, vemos la diferencia. ¿Por qué? Lo que mencioné hace un rato. Los herejes querían introducir sus herejías, se tenían dudas a la carta a los Hebreos porque ellos utilizaban la carta con fines malos. Entonces, por supuesto, los cristianos, obispos y sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Proteger a su rebaño diciendo, estos herejes están citando esa carta a los Hebreos que dicen que es de Pablo, yo la voy a tener en sospecha por ahí. Pedro de Alejandría la cita, año 311. San Metodio de Olimpo, miren para dónde nos vamos, para Grecia, 311. Afrates el Sirio, 345. Miren, ya inclusive antes del concilio de Roma que mencioné del año 382, Eusebio de Cesarea, como bien mencionaba, que también era muy cercano a Cesarea en Palestina, 339, Mario Victorino, 364, San Hilario de Poitiers, 367, San Lucifer de Cagliari, la menciona en el 371, antes del concilio de Roma. Miren cómo ya después de tener esa comunicación entre Oriente y Occidente, recuerdan lo que les dije sobre cuando África preguntó, voy a mandar este canon al otro lado del mar para consultar si estamos bien. Bueno, ya se va
organizando la comunicación entre iglesias, porque también recuerden que cuando iba pasando los siglos, en Oriente se hablaba griego, en Occidente y más al Occidente, cada vez que iba más a Occidente se hablaba latín, por ende también había preocupaciones y falta de comunicación en ese sentido, no en todo, pero esto también influyó mucho. San Basilio, San Faustino de Brescia también lo menciona en el año 381, un año antes del Concilio de Roma. San Cirilo de Jerusalén, un parcito de años después, menciona a Pablo como autor de los Hebreos. San Paciano de Barcelona también cita Hebreos. Miren cómo nos vamos desde Italia, nos saltamos a Jerusalén en Israel, nos saltamos a Barcelona en España, o la Hispania para ese tiempo romana, Gregorio de Niza, en Brescia, Italia, en otras ciudades de Italia, y así sucesivamente, San Ambrosio de Milán. Todos estos autores no solamente citaron como autor a los hebreos, algunos, sino que citaban frases de los hebreos para que vean la difusión que tenía esa carta. No es una carta cualquiera. Ellos sabían y después de los concilios reafirmaron que es del apóstol San Pablo. Evidencia interna, pues sí, así como hay evidencia externa, hay evidencia interna. Pues pueden preguntarse, ¿hay alguna evidencia interna que nos refiera sobre la epístola del apóstol Pablo como a sí misma? Bueno, objeciones internas, ya lo mencioné. Una primera objeción interna es que dicen que no tiene nombre del autor. Esto es bastante flojo, por decirlo así. Yo tomo como referencia, esto me interesó mucho porque como una anécdota, antes de la conversión, antes del proceso de conversión, yo era productor musical y yo estaba afiliado a los que están acá en Panamá, a la Sociedad Panameña de Autores y Compositores llamada SPAC. Cuando yo era productor y también autor, nosotros hicimos más de 100 canciones por acá en un grupo, y hay veces que uno escribía la obra y otro la cantaba. Y por supuesto, no tiene el nombre del autor. Lo interesante es que si uno lee las referencias de introducción a la carta a los hebreos, te dicen que no es una carta, sino es una homilía. Entonces, ciertamente uno como autor, uno puede escribir o una canción romántica o una canción de otro propósito. No todo el tiempo se puede escribir igual. Entonces, cuando dicen que la carta a los hebreos es diferente a las otras cartas pastorales, hay dos razones. Uno, porque no es una carta, es una homilía. Por eso comienza hablando de nuestro Señor Jesucristo en forma de homilía. Y dos, los destinatarios no son iguales. Y eso es muy fácil de comprender si las personas que trabajan, tú no escribes una carta igual a tu mamá, a nuestra querida madre, que una carta laboral. O sea, el destinatario es diferente, yo voy a poner palabras diferentes, voy a expresarme diferente. Y por supuesto, si es una homilía, no va a tener un nombre de autor como las cartas pastorales. O no recuerdan lo que hacen nuestros sacerdotes en las homilías, en la misa. En una carta pastoral, un pastor, que es nuestro sacerdote, un obispo escribe, yo, fulano de tal, escribo a tal ciudad, mucho gusto, etcétera, etcétera. Si es una homilía, ¿qué dice nuestro sacerdote? Yo, el sacerdote de la iglesia de la parroquia San Agustín, vengo a expresarle. No, una homilía no se expresa así. Es por eso que me parece increíble que la crítica moderna diga que no es del apóstol Pablo con esas premisas, porque es algo muy fácil de dilucidar, más cuando las personas han tenido esa experiencia inclusive de temas de autoría y de escritura, porque no es lo mismo autor que escritor en muchas maneras. ¿Por qué? Como dijo Orígenes de Alejandría, los pensamientos son del apóstol, ahí está la autoría. Si otra persona le escribe, ya tiene la autoría. Inclusive en esta época moderna, si tú tienes algo en tu mente y ya lo habías registrado en la sociedad de derecho de autor y alguien se copia de tu idea y la escribe, tú lo puedes demandar porque tú eres el autor, aunque no lo hayas escrito. Y ahí vemos entonces por qué la crítica literaria está como yéndose de un lado un poquito extraño, ¿no? Entonces, segundo punto, dice que no es un testigo presencial como evidencia interna. Los que niegan la autoría paulina te dicen, y te citan Hebreos capítulo 2, versículo 3, que dice, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron? Y ahí te dicen, ¿ves? Porque en Gálatas 1, versículo 12, dice el apóstol Pablo que yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo el evangelio.
Y aquí en Hebreos te dice el que escribió eso, que nos fue confirmada por quienes la oyeron. Óigame, claro, Pablo no es apóstol de primera generación. A Pablo le confirmaron el evangelio que estaba él predicando. Los que oyeron a Jesucristo fueron los 12 apóstoles. No, Pablo no recibió ese mensaje, no estuvo 3 años con Jesucristo escuchando todas las enseñanzas. Él tuvo una revelación y aprendió por revelación sobre Jesucristo, pero dice, nos fue luego confirmada, dice el versículo de Hebreos. ¿Dónde fue confirmada? Gálatas capítulo 2, nos vamos al segundo capítulo donde dice, luego, 14 años después, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí impulsado por una revelación, hablando de revelaciones, ¿no? Y a solas les expuse a los que gozaban de autoridad, o sea, los apóstoles, el evangelio que predico entre los gentiles, no fuera que corriese o hubiese corrido inútilmente. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Sí, él recibió una revelación de Jesucristo especial. Él fue llamado por Jesucristo. Pero cuando dice Hebreos capítulo 2 que le fue confirmada por quienes lo oyeron, él está hablando de como judío a los apóstoles. Y 2, sí le confirmaron los apóstoles de que su evangelio que estaba predicando estaba bien. Por eso dice al final en el capítulo 2, en el versículo 2, no sea que haya corrido en vano. O sea, no sea que haya sido por gusto que prediqué si no me confirmaron que lo que estoy haciendo está bien. Por ende, la carta a los hebreos no tiene una objeción en sí como la quieren presentar a veces por allí. Seguimos. ¿Tiene comentarios o pensamientos de Pablo? Por supuesto que sí. La carta está repleta de pensamientos del apóstol San Pablo. Y vamos a ver. Hebreos capítulo 12 dice que debemos procurar la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Eso también lo dice Hebreos capítulo 12. El único que se la pasa constantemente, ciertamente puede haber otro pasaje de la Biblia, pero el que se la pasa constantemente citando temas de santidad es el apóstol Pablo, y lo vemos en Romanos, cuando dice, tenéis vuestro fruto en la santidad, o cuando dice los tesalonicenses, que no nos llamó Dios para la impureza, sino para vivir en santidad, o como dice otro libro en Timoteo, será empero salva por la maternidad con tal que persevere en la fe y en la caridad y en la santidad, unidas a la moderación. Y así el apóstol Pablo se la pasa hablando de santidad a cada rato en otro capítulo de Romanos, en Corintios y Efesios que está más abajo, ¿no? ¿Qué otros pensamientos tiene la carta a los hebreos del apóstol Pablo? Hebreos capítulo 13, versículo 23. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido presto en libertad, con lo cual si viniere presto os iré a ver. ¿Quién es el que más estaba siempre con Timoteo? Por supuesto, el apóstol Pablo. Por eso que se infiere, y muchos en la antigüedad infieren que fácilmente que es de Pablo, porque el único que estaba siempre con Pablo la mayor parte del tiempo era Timoteo. ¿Dónde está? Segunda de Corintios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad, y Timoteo el hermano. Colosenses, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo el hermano. Así como dice Hebreos, ¿no? Nuestro hermano Timoteo. Filemón, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo el hermano. Y si también podemos ver Tesalonicenses y podemos seguir viendo muchas cosas más, ¿no? Otro más, para que no nos coma el tiempo. Hebreos capítulo 13. Rogad por nosotros, porque estamos seguros que tenemos buena conciencia y con voluntad de proceder en todo rectamente. ¿Quién es el que se la pasa cada rato pidiendo que rueguen por él y por su ministerio y por las personas que le rodean? El apóstol San Pablo. ¿Dónde vemos que ese pensamiento de Hebreos del apóstol Pablo está en otros lugares? Primera de Tesalonicenses 5:25. Hermanos, rogad también por nosotros, así como dijo en Hebreos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Por lo demás, rogad, hermanos, por nosotros. Colosenses capítulo 4. Rogando al mismo tiempo también por nosotros, perdón. Y así seguimos viendo las cartas de Pablo donde siempre dice que rueguen por él, rueguen por nosotros, rueguen por nosotros. Es interesante estos pensamientos del apóstol Pablo. Y estas simplemente son palabras que a uno se le quedan, porque cuando uno es autor, por ejemplo, en el caso, como anécdota que estaba diciendo, nosotros que escribimos más de 100 canciones, y yo puedo escribir canciones diferentes, pero siempre tiene una esencia de uno. O sea, uno siempre se puede, como quien dice, tú puedes descubrir de quién es esa canción de tanto escuchar a tu artista preferido. O sea, tú de repente no solo por la voz, si el artista es compositor y se la da a otra persona, tú te puedes dar cuenta
que esa persona escribió tal canción porque ya tú conoces las expresiones de esa persona. Así que por más que tú hagas una carta, una nota diferente, tú siempre tienes una esencia de ti. Y aquí está la esencia que estoy poniendo del apóstol San Pablo. Esas palabras, esas frases que se le salen a uno sin querer queriendo, como quien dice, que por más que tú cambies la exposición, siempre quedan en ti. Otra más, el Dios de la paz. Hebreos 13:20. Y el Dios de la paz, el que levantó de entre los muertos en virtud de la sangre de una alianza eterna, gran pastor de las ovejas, el Señor nuestro Jesús. ¿Quién es el que se la pasa hablando del Dios de la paz a cada rato? El apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. Romanos capítulo 15. Y el Dios de la paz sea con todos vosotros. Y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Y el Dios de la paz será con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de la paz, él mismo os santifique íntegros. Y también pueden ver en 2 Corintios, que también dice lo mismo, el Dios de la paz. Interesante, cuando vemos los pensamientos del apóstol Pablo incrustado en todas sus cartas y también en la epístola a los hebreos. Esto simplemente lo quise poner así, muy por encimita en esta evidencia interna, porque inclusive la teología paulina está impregnada allí, pero no creo que alcance el tiempo para ver eso de la teología paulina allí, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, como único mediador entre Dios y los hombres, cuando hace las comparaciones en Hebreos de la antigua alianza versus la nueva alianza, como lo menciona a cada instante, y también como lo realizó en uno de los libros de Corintios, y así sucesivamente, ¿no? Tiene mucha teología paulina la carta a los hebreos en consonancia con las demás cartas. Seáis mis imitadores, otro punto. Os suplico, pues, sed mis imitadores, así como Pablo decía en todas sus cartas que seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo, imitadores de Él. En Hebreos también cita de que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la longanimidad llegan a la herencia de la promesa. También hay que ver Hebreos capítulo 13:7, que también habla de lo mismo, ¿no? Que seamos imitadores. Palabras, como quien dice, frases que se quedan incrustadas en uno, aunque uno quiera cambiar siempre el discurso. La gracia esté con todos vosotros. Hay inclusive el libro de teología que habla que el apóstol San Pablo es el apóstol de la gracia. Entonces, 13:25 en Hebreos dice que la gracia esté con todos vosotros. Así se despide siempre Pablo. Recuerden que Hebreos tiene 13 capítulos, y en el capítulo 13, cuando ya se está despidiendo, que ya comienza a dilucidar quién es la persona que escribió, se despide como siempre se despide. La gracia esté con todos vosotros. Colosenses capítulo 4, el saludo es de mi mano, Pablo, acordaos de mis cadenas, la gracia esté con vosotros. Primera Tesalonicenses 5, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. En Timoteo, la gracia esté con vosotros, igual que en Tito, y todas las referencias abajo que podemos ver en Tesalonicenses, en Romanos, en 1 y 2 Corintios, en Filipenses, en Filemón, etcétera. El apóstol Pablo siempre se despide o saluda de esa manera. La gracia esté con todos vosotros. Como último punto, ya para ir terminando, creo que sí, no me pasé de la hora más o menos, espero que no me haya pasado de tiempo. Vamos a ver Biblias antiguas, porque las Biblias antiguas siempre tenían como autor al apóstol Pablo con respecto a la carta a los hebreos, o homilía a los hebreos, como bien se puede decir ahora, ¿no? Que es una homilía. Por ejemplo, tenemos la Biblia Complutense de la época 1520, ahí donde está subrayado en rojo, podemos ver epístola del Beato Paulo a los hebreos. Epístola del Beato Paulo a los hebreos. Interesante, de los años 1500 cuando se comenzaron a imprimir las Biblias, ¿no? Podemos seguir viendo otra por acá, una Vulgata Latina de 1867, epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Dice clarito, ahora nuestras Biblias dicen carta a los hebreos y punto, no dice que es del apóstol Pablo. Otra Biblia por aquí. Esta es una Bover Cantera Iglesia de 1957. Después de los años 59, 60, nuestras Biblias comenzaron a desaparecer, que Pablo es el autor de la epístola a los hebreos. Ahora voy a explicar un poquito sobre eso antes de terminar, que es muy importante saber eso. ¿Qué dice esta Biblia de 1957? Dice epístola a los hebreos, pero en autor dice
que el autor de la epístola a los hebreos sea de Pablo no admite duda. No es con todo improbable que las órdenes del apóstol, bajo su dirección y responsabilidad, colaborase un redactor cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, que es lo que hablaba la comisión bíblica al principio que mencionaba, que en la pregunta número 3 dice que se puede seguir estudiando, está bien, para saber quién fue el escritor de esa carta. De repente se puede saber que no fue Pablo, fue otra persona, pero no se puede quitar la autoría paulina, cosa que ya se hizo después de las Biblias de la década de los 60, salvo ciertas excepciones tipo la Biblia Straubinger y otra por el estilo que todavía mantiene la autoría paulina, ¿no? Otra Biblia, una Biblia Vulgata Clementina del 2005, electrónica, dice Beato Apóstol Pablo a los Hebreos. Y no solo eso, quise poner también Biblias protestantes para que de repente si alguien que no es católico ve en sus Biblias también de que ya en su Biblia no dice carta a los Hebreos del apóstol Pablo, también antes tenían al apóstol Pablo como autor de los Hebreos. Por ejemplo, la Biblia del Oso dice epístola del apóstol Sao Paulo a los Hebreos. La Biblia del Oso es la Biblia de Casiodoro del año 1569, le da la autoría paulina a la epístola a los Hebreos. Una Biblia de la Sociedad Bíblica Americana también dice epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Estas son Biblias no católicas. Aquí tenemos otra Biblia de 1909, epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Y creo que aquí terminamos con la exposición. ¿Qué sucedió para ir terminando? ¿Qué sucedió? Voy a poner por aquí. Vamos a ver por aquí. Iniciar mi video. Creo que aquí estoy. Bueno, espero no haber sido muy rápido toda la exposición. ¿Qué sucedió después? Ok, la Comisión Bíblica del Vaticano en 1914 era parte del magisterio. Era parte del magisterio. Cuando vino el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, hizo una reforma a la Comisión Bíblica del Vaticano. En 1971 tiró un motu propio en el cual se le daba, quien dice en buen panameño, rienda suelta a los exégetas y biblistas para que pudieran estudiar más la palabra de Dios, porque ellos decían que había mucha crítica textual, entonces había que analizar algunos textos bíblicos y demás. Sin embargo, como vimos en 1914, la Comisión Bíblica, siendo parte del magisterio, dijo que no se puede dudar de la autoría paulina a los hebreos y no se puede decir que no es de Pablo, o sea, que no se puede decir que no es de Pablo. Sin embargo, después de ese motu propio, que es muy importante decir que el Papa San Pablo VI dice en ese motu propio que no se puede estudiar la palabra de Dios sin dejar atrás, óigase bien, sin dejar atrás la tradición viva de la iglesia, la tradición viva de la iglesia. Sin embargo, ahora parece ser que hay algunos estudios que dejan a un lado la tradición viva de la iglesia. Y más aún, lo que mencioné al principio, donde se dice que ya la carta no es del apóstol Pablo, en contra de lo que ya dijo un concilio inspirado por el Espíritu Santo que dijo que tenía el apóstol Pablo 14 cartas, y eso es muy delicado, porque estaríamos haciendo del Espíritu Santo un mentiroso. El Espíritu Santo dijo 14 cartas de Pablo. Si le quitamos Hebreos, dice 13, como dicen ahora. Eso es muy complicado, ¿no? Es un tema bastante delicado. Pero entonces, quiero terminar esta exposición con una nota del Papa San Pío X, que en tono profético dijo unas verdades con respecto a nuestro tiempo sobre la interpretación de la Sagrada Escritura, y no solo eso, sino que se pueda aludir a la crítica literaria moderna. Hay una carta o una nota del Papa San Pío X por los comienzos del siglo XX que dijo a los nuevos cardenales lo siguiente: ya veis, oh venerables hermanos, si nosotros, que debemos defender con todas nuestras fuerzas el depósito que se nos ha confiado, no tenemos motivos para angustiarnos ante este ataque, que no es una herejía, sino el compendio y el veneno de todas las herejías, que tiende a socavar los fundamentos de la fe y aniquilar el cristianismo. Sí, la destrucción del cristianismo, porque para estos herejes, dice el Papa San Pío X, estos herejes modernos, la Sagrada Escritura ya no es una fuente segura de todas las verdades que pertenecen a la fe, sino un libro común. La inspiración para ellos se limita a las doctrinas dogmáticas, pero entendidas a su manera.
y casi difiere de la inspiración poética de Esquilo y Homero. La iglesia es la legítima intérprete de la Biblia, pero sometida a las reglas de la llamada ciencia crítica que se impone a la teología y la esclaviza. O sea, la crítica moderna estaba comenzando a esclavizar la teología. Para la tradición, en fin, todo es relativo y está sujeto a mutaciones. Eso es lo que se hace últimamente. En vez de seguir a Orígenes, a Clemente, a Panteno, los concilios, ahora dicen, no, yo estudio griego y eso no es del apóstol Pablo. Y desechamos todo lo que la iglesia ha dicho por 1960 años. Interesante. Repito esa última parte. Para la tradición, en fin, todo es relativo y está sujeto a mutaciones, porque la iglesia tiene, según ese tipo de personas, adaptarse a los tiempos. O sea, las personas tienen que adaptarse al mensaje de Cristo, sino la iglesia tiene que modernizarse. Y todos estos y otros 1000 errores los propagan en panfletos, en revistas, libros ascéticos y hasta en novelas. Y los envuelven en ciertos términos ambiguos, en ciertas formas nebulosas, para tener siempre una puerta abierta a la defensa para no incurrir en una condena abierta y, sin embargo, tomar a los incautos en sus garras. Ya vimos cómo algunas Biblias citan, Dios sabe quién es el autor de esta carta. Negativo. Vimos que en realidad Orígenes dijo, Dios sabrá quién es el escritor de esta carta. Una cosa es autor y otra cosa es escritor. Entonces, de repente puede ser algún error de dedo de las personas o los biblistas que están introduciendo las introducciones bíblicas de las cartas, pero también hay que tomar sus respectivas precauciones porque todavía hay Biblias que sí todavía mantienen la epístola de Pablo a los Hebreos como autor. Bueno, espero que esta exposición haya sido del agrado de todos. Si hay alguna duda, por ahí me la dejan saber y espero, Carlos o Oscar, no haberme pasado del tiempo y si hay algo que no quedó claro, pido disculpas porque es demasiada información y hasta me quedó información por fuera. Cualquier consulta a la orden.